Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener una charla con Mari Carmen Fuertes. Ella es una experta en materia de seguridad social y aspectos de legislación laboral y nos va a platicar un poco de qué está pasando en el entorno laboral con el COVID, con todas las situaciones de la reforma laboral y lo que estamos experimentando hoy día. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy nos acompaña Mari Carmen Fuertes. Ella es experta en materia laboral, es consultora para la firma Hogan Lovells, donde coordina la consultoría laboral y de seguridad social. Es coautora de diferentes artículos y publicaciones. Alguno de ellas es el capítulo mexicano de International Employment Law, así como cláusulas restrictivas al término de las relaciones laborales, entre algunas otras. Mari Carmen, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por conectarte. Y bueno, cuéntanos, Mari Carmen, tenemos algunos aspectos importantes que quisiéramos platicar contigo de la vida laboral que estamos experimentando a la entrada de este 2022, en el cual tenemos ya revisiones de contrato. Ya tenemos implementaciones en algunos estados en materia de la reforma laboral en todo el aspecto sindical, pero hay algunos conceptos que se están todavía manejando, ajustando, como es la administración de justicia laboral del trabajador en lo individual con relación a la empresa, algunos terrenos en materia de inspección laboral y todo lo que se está gestando hoy día en torno a COVID. Mari Carmen, ¿qué nos puedes platicar de estos contextos que se están llevando a cabo, la facilidad y la velocidad con la que la autoridad laboral principalmente está llevando a cabo estas implementaciones de la reforma en los tópicos todavía faltantes? Claro, muchas gracias, José María. Es un gusto estar con ustedes. Pues, como mencionas, ha sido unos meses de muchos cambios, de mucho trabajo. Han habido muchas reformas, el tema del teletrabajo, el tema de la reforma en materia de subcontratación, todo lo que se ha venido sumando también con la reforma laboral que hubo en 2019 y todas las implementaciones y cambios que están por venir, tema de contratación colectiva, como mencionas. Sin duda han sido meses de muchísimo trabajo y además a todo esto se ha venido sumando el tema de la pandemia de COVID-19, cómo han ido subiendo los temas de contagio y todas las adecuaciones y medidas preventivas que las propias empresas han tenido que ir acomodándose e implementando para poder seguir operando. Entonces, básicamente han venido siendo meses de mucho trabajo y todavía nos espera mucho que hacer, porque como bien sabes, esta reforma en materia laboral que inició en 2019 tiene que quedar implementada, o al menos el plan es que quede implementada a mayo de 2023. Entonces tenemos mucho que hacer. La verdad es que las autoridades, desde mi punto de vista, se han visto rebasadas por el tema del gran cúmulo de trabajo, el tema de la pandemia, los cierres que han tenido que hacer en muchos casos, y hemos visto que aun cuando van avanzando por fases y de forma transitoria, conforme se ha venido planeando por parte de la autoridad, sí hemos visto que todavía hay mucho por hacer y que no ha sido tan ágil como teníamos esperado o como las autoridades inicialmente habían planteado esta puesta en marcha de las fases de la reforma. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía. Claro, claro. Y yendo un poco por partes, dejando un poco aparte el terreno de la implementación colectiva, que más que nada afecta la vida de los sindicatos,
en cierta manera a la empresa y a los trabajadores, pero de forma muy puntual, estas modificaciones que conlleva la reforma laboral que bien citas, así como la implementación de nuevos salarios mínimos, los cambios de teletrabajo, algunas reformas en materia de el trabajo de mujeres, restricciones para el trabajo de menores. Todos estos cambios conllevan y se adornan después con lo que es la administración de justicia en lo individual, en el terreno laboral. ¿Qué conoces y qué nos puedes compartir de estos cambios que afectan directamente al empresario en todo lo que viene con la reforma? Pues definitivamente tienen las empresas y han estado poniéndose a trabajar para adecuar contratos, para adecuar, hacer las adendas necesarias para poder implementar todas las políticas en temas de teletrabajo. Ha habido mucho trabajo, mucha coordinación con sus asesores legales, contables, etcétera, porque tienen que irse haciendo de la mano. Y creo que un consejo que podemos darles es irlo haciendo paulatinamente y irlo documentando correctamente para tratar de prevenir y poder estar preparados para cuando vengan posibles inspecciones, cuando vengan posibles demandas y estar listos para poder hacerle frente a todas estas posibles obstáculos que pueda haber en adelante. Claro, y bien lo comentas, uno de los, pues, la parte hostil de estas implementaciones es que si por intención, por omisión o simplemente por descuido, el empresario cae en el incumplimiento de ciertas normatividades, se va a hacer acreedor a multas y sanciones, algunas de ellas sumamente severas a comparación de cómo era la vida laboral en este terreno antes de la reforma. Asimismo, hay una serie de factores que si bien han afectado directamente a la autoridad, como es el elemento de la pandemia, que ha ocasionado pues, que haya una velocidad limitada en todos estos terrenos. En breves palabras, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo va la autoridad con relación a cumplir o no cumplir sus deadlines establecidas en sus compromisos políticos y ante el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que estamos un poco más atrasados en lo que debiéramos ir en el tema de la implementación. Y digo, principalmente creo que se justifica en gran parte por el tema de la pandemia. Las juntas, los tribunales han tenido que estar cerrando de forma escalonada muchas veces cuando hay casos positivos. Entonces, yo creo que la autoridad ha estado trabajando de forma fuerte para tratar de ir paso a paso en esta implementación, pero definitivamente creo que vamos un poco atrasados y esperemos, poder ir recobrando ese paso, ¿no? Eso que vamos, sí creo, todavía un poquito atrás. Muy bien. Esto y algunos tópicos nuevos más vamos a platicar con Mari Carmen en unos minutos más cuando regresemos a tu programa Factor Capital Humano. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Mari Carmen Fuertes precisamente de los temas en cómo va la implementación en materia de toda la reforma laboral por parte de esta autoridad, por parte de la Secretaría que dirige Luisa María Alcalde y obviamente qué está afectando para poderla llevar en tiempo y forma. Pero hay algunos otros temas que nos gustaría platicar con Mari Carmen. Mari Carmen, por ejemplo, tenemos algunos otros tópicos más allá de si se va a implementar o no en tiempos y las obligaciones que tenemos que cumplir como empresarios para hacerlo en la forma correcta, debidamente asesorados y antes de las fechas límite para evitar posibles multas y sanciones. Pero por el otro lado tenemos una serie de circunstancias nuevas
desafortunadas, obviamente, como es el regreso de un repunte de COVID con Omicron, y aparecen una serie de factores que son relevantes. Simplemente para parafrasear el evento, uno de los componentes críticos para salir bien librado en caso de ser contagiado de esta terrible enfermedad en esta variante, que se contagia mucho más a prisa, es tener las vacunas. Entonces, claro, para el empresario, para la empresa, para todos los emprendedores, cuidar de los trabajadores se vuelve un factor crítico. Pero estamos limitados en muchos aspectos para forzar y tomar medidas disciplinarias para aquellos que no están vacunados, inclusive hasta para preguntar. ¿Qué nos puedes platicar en lo que puede hacer o no puede hacer la empresa con relación a las vacunas, Mari Carmen? Claro, José María, pues mira, es un tema complicado porque está probado científicamente que el tema de las vacunas es una de las medidas más importantes que tenemos para evitar el contagio. Entonces creo que es en beneficio de todos el que podamos vacunarnos y es parte de esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Pero por otro lado, como bien mencionas, dentro del marco laboral en México, no existe ahorita, en estos momentos, la facultad por parte del patrón de poder hacer obligatoria la vacunación en los trabajadores y en los centros de trabajo. Es cierto que los patrones pueden informarle a sus trabajadores los beneficios de la vacunación, incentivarlos, informarlos de los beneficios y ventajas que esto conlleva, pero no los podrían obligar. El hecho, y es cierto también que muchas empresas tienen en sus planes, en sus medidas preventivas, la idea de pedir estos certificados de vacunación para poder tomar decisiones en el centro de trabajo, cuándo abrir, los aforos. Entonces, creo que es información muy importante. Entonces, hay que tener en mente que no se les puede obligar a proporcionarlo. Es información que voluntariamente los trabajadores sí podrían decidir darle a sus patrones, pero no de forma obligatoria. Y también es muy importante tener en cuenta el tema de los datos personales, porque al final toda esta información son datos personales sensibles que tienen cierta protección por parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y que definitivamente tenemos que saber manejar de forma confidencial y de forma correcta para evitar tener posibles contingencias. Entonces, sí podemos invitar, sí podemos incentivar, sí podemos informar, no podemos obligar a nuestros trabajadores a vacunarse ni a obligarlos a darnos sus certificados de vacunación. Sí podemos pedirlo de forma voluntaria y creo que también algo que es muy importante es sí podemos hacer pruebas, ¿no? Esa es la otra medida que podemos tener. No podemos obligarlos a vacunar, pero sí podemos tener especial atención a grupos que sepamos que tienen más peligro de contagio y a este tipo de grupos, pues sí, realizar pruebas para tratar de detectar pues COVID-19. Una pregunta con relación a esto. Nos queda claro que uno de los componentes es no lo podemos solicitar de manera obligatoria, lo podemos pedir de manera voluntaria, si gentilmente nos lo quieren dar, lo cual abre una brecha importante de limitaciones para poder estar bien informado en las condiciones de riesgo que el trabajador y su entorno, que pueden ser otros trabajadores de la misma instalación, están expuestos. Pero mencionaste un elemento que es importante el conocer, que es, en primer lugar, podemos propiciar las vacunas. Las autoridades, y estamos en conocimiento que en diferentes entidades locales y federales hay la disponibilidad de que la autoridad vacune a los trabajadores, no de manera unilateral por parte de la empresa, sino llevar un grupo de trabajadores a que sean vacunados por la autoridad, y la autoridad lo está haciendo de una manera bastante ágil y con mucha disposición para poderlo hacer. Esta vacuna en particular, así como algunas otras que lo hacen de manera cotidiana. Otro punto que es importante mencionar en lo que acabas de comentar es no podemos preguntar, no lo podemos exigir de forma obligatoria, pero ¿qué más sí podemos hacer para ayudar a prevenir que nuestros trabajadores se contagien? ¿Sí? Mencionaste algunas de las acciones. ¿Podrías repetirlo para el auditorio para que les quede claro qué sí podemos hacer como empresarios para poder establecer planes y programas que ayuden a la contención de
que continúe los contagios en todos nuestros perímetros y especialmente con los trabajadores que laboran para nosotros y sus familiares. Claro. Sí podemos hacerle pruebas a nuestros trabajadores para detectar si están actualmente contagiados de COVID-19. Sí podemos darles información acerca de los riesgos de la enfermedad y las medidas para prevenirlas. Es nuestra obligación como patrones en los centros de trabajo implementar todas las medidas preventivas que exijan las autoridades sanitarias y laborales, es decir, tener aforos adecuados de acuerdo al centro de trabajo, tener las medidas adecuadas de acuerdo al tipo de actividad que tenemos, si somos una actividad esencial o no, darles equipo de protección personal a los trabajadores, cubrebocas, caretas, desinfectantes para que puedan desinfectar las áreas de trabajo, las herramientas de trabajo. Sí podemos tener cuestionarios y capacitaciones de salud para informarles qué medidas funcionan, qué medidas no funcionan. Sí tenemos que monitorear los casos activos de contagio. Podemos tener un padrón de información voluntaria que nos den los trabajadores de si están vacunados o no. Y de acuerdo al tipo de actividades que tengan cada uno de los trabajadores, sí podemos pensar en medidas preventivas específicas para ese grupo de trabajadores, dependiendo de si tienen contacto con el público, si no tienen contacto. Entonces, como tú sabes, José María, hay un gran número de medidas estatales, federales, que las propias autoridades han puesto a disposición de los patrones y que además son de obligada cumplimiento. Tenemos que identificar grupos vulnerables, tienen que haber espacios específicos para entrar y para salir, tiene que haber un área de aislamiento, tomas de temperatura. O sea, hay muchas medidas que hay que implementar y que tenemos que tener para tratar de reducir y evitar los riesgos de contagio. Perfecto. Muy bien. Esto y un par de asuntos más que todavía queremos que Mari Carmen nos haga favor de compartir con todo el auditorio en un momento más que regresemos. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Estamos charlando con la abogada, licenciada, experta en materia laboral, seguridad social, Mari Carmen Fuertes. Y Mari Carmen, hemos charlado de todo lo que sí puede hacer la empresa. Nos has compartido una lista de obligaciones mandatorias que pueden tener alguna consecuencia de sanción, el incumplimiento de ellas, algunas otras que son ir más allá para tratar de prevenir y cuidar la salud de los trabajadores, inclusive el hecho de propiciar la vacuna. Claro, entiendo que no se lo podemos cobrar al trabajador y obligarlos a que ellos la paguen, sino en disposición de la empresa y en beneficio de hacer la inversión. Hay muchas alternativas todavía, no baratas, pero todavía hay muchas alternativas ad cautelum de la posibilidad de que alguien de nuestros trabajadores estuviera infectado. Y claro, lo más efectivo es la comunicación, que mantengan las medidas sanitarias, que se cuiden, que cuiden a la familia y que obviamente que estén vacunados. Dentro de los terrenos de lo que se puede vislumbrar, conociendo las experiencias en el entorno internacional que sucede, que está pasando hoy día y que de bien o mal sabemos que se nos viene encima a nosotros, ¿cuáles son las prerrogativas desde tu perspectiva que podemos esperar en las próximas 2 o 3 semanas del crecimiento de esta situación pandémica tan delicada que nos ha traído la variable Omicron?
Mira, desafortunadamente en la experiencia que hemos visto en otros países, parece que la curva todavía sigue ascendiendo. Lo que parece ser, lo que indica las experiencias en otros países es que vamos a llegar al punto máximo y de ahí debería decaer de forma importante los casos activos de contagio también. Pero parece ser que todavía seguimos en esa cuesta para arriba y que todavía nos faltan al menos 2, 4, 6 semanas en este momento tan complicado. Yo creo que todos hemos visto en los días recientes cómo cada vez casos más cercanos y más personas están contagiadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si pudiera ser el caso por el tipo de funciones que realizan nuestros trabajadores y por el tipo de funciones que tiene la empresa, yo creo que favorecer el trabajo remoto de las personas que puedan seguir trabajando desde sus casas, tratar de mantener los aforos mínimos que permite de acuerdo a las actividades y al tamaño del centro de trabajo, saber las personas que están yendo con quién tuvieron contacto, es lo que dicen al menos con la variante, es que es de tan alta transmisión que ya llevar el registro de contactos parece ser muy complicado porque se contagia demasiado rápido, pero bueno, sí saber que las personas que van al centro de trabajo no tengan síntomas. Eso es bien importante informarlo a los trabajadores y estarlo recordando, porque de otra forma hemos tenido casos con algunos clientes que se han acercado y que, como ven, los trabajadores que a lo mejor en la compañía se hacen las pruebas y están disponibles, cuando han tenido algún familiar enfermo o ellos se sienten mal, acuden a la empresa a realizarse la prueba y eso lo único que hace es ser un foco importante de contagio. Entonces es muy importante decirle a nuestros trabajadores que si se sienten mal, no acudan al centro de trabajo, sí den aviso, saquen el permiso COVID, a lo mejor que ha estado ahora informando la Secretaría del Trabajo, el IMSS, o saquen su incapacidad o pidan un permiso, se vayan a hacer una prueba, pero que no acudan al centro de trabajo y que traten de aislarse, porque de lo contrario va a ser muy difícil que se rompan estas cadenas de transmisión y que sigan repuntando los casos. Claro, y vacunarse, o sea, vacunarse Claro. de cualquier forma lo más pronto posible. El Estado de México, en un comunicado reciente, informó que aquellos que están rezagados, que no tienen los cuadros completos y que necesitan la vacuna, ya sea la primera, la segunda dosis o un posible refuerzo, estará disponible en ciertas instancias, en ciertas localidades. Hay que informarse de ello, los que viven aquí, y de las demás entidades federativas de todo el país, investigar en dónde se puede tomar uno el refuerzo o completar su cuadro de vacunación, porque este elemento les puede salvar la vida. Es tan simple como eso. No nos va a eliminar el riesgo del contagio, pero sí le puede salvar a uno la vida y a nuestros familiares el hecho de contar ya con una vacuna completa. Claro, Claro. y podemos también cuidar a todas esas personas que no se pueden vacunar, a recién nacidos, menores de 5 años, todas esas personas que ahorita no tienen esa posibilidad, vacunándonos nosotros, los protegemos a ellos y nos protegemos a nosotros mismos también. Correcto, Mari Carmen. Muchas gracias. ¿Algún mensaje adicional que quisieras compartir para nuestro auditorio de estos temas tan importantes y que tienen una vigencia tan fuerte en este periodo de un repunte por la variable de COVID Omicron? Claro, mira, yo sé que todos estamos cansados del encierro, todos estamos cansados de la pandemia, pero justamente ahorita no es el momento de bajar la guardia. Creo que el personal de salud está rebasado, el personal de consumo básico y de industrias esenciales también están cansados, se están enfermando. Podemos ayudar mucho si nos cuidamos nosotros y no nos enfermamos ahorita, que ya sabemos que están los hospitales, que está la atención y que puede estar todo rebasado. Entonces, seamos responsables con nosotros, seamos responsables con la sociedad, cuidémonos y pongámosle todas las ganas para que tratar de pasar esta cuesta y lograr librarlo lo mejor posible. Porque a lo mejor a nosotros no nos pasa nada, pero puede haber alguien más con cáncer, alguna enfermedad terminal, vulnerable, que por el hecho de que nosotros nos contagiemos y no nos cuidemos, podamos afectarlos a esas personas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir esta información tan valiosa con nuestro auditorio y gracias por tu mensaje. Estamos totalmente de acuerdo y es un elemento esencial buscar cuidar la vida, no exponernos de manera boba y claro,
tomar las medidas de precaución necesarias, así como vacunarse para estar todos en una mejor condición y prevenir los casos de contagio. Gracias, Mari Carmen, por invertir este tiempo con nosotros y con nuestro auditorio. Este es un gusto haberte recibido y bueno, bienvenida al programa para futuras intervenciones y pláticas. Muchas gracias, José María. Mucho gusto. A ti y a todos. Al contrario. Muchas gracias a todos. Este es el programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hasta la próxima. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete!